buen día, bienvenidos a este primer reporte. ¿Cómo le va, señor Mariano López? Violeta González, ¿cómo estás? Buen día a toda la gente. Enseguida vamos a hablar de cómo continúa la vacunación en nuestro país, así que quédense con nosotros. Quédense con nosotros, vamos a hacer también un resumen de este fin de semana muy movidito. Hay gente que se olvidó, parece, del COVID. Vengan para acá porque vamos a actualizar los datos del tiempo. 18 grados la temperatura. Hay que decirlo, no se siente el frío que se sentía días previos, es muy agradable la temperatura, la sensación térmica es 18.4 exactamente y la humedad al 86%, vientos en calma a esta hora de la mañana. Para hoy vamos a tener un día bastante similar a lo que tuvimos ayer, con un clima incluso ya caluroso por momentos, una máxima estimada de 26 grados y vamos a descender posteriormente hasta los 17, 22 grados según lo que indica la Dirección de Meteorología. Por supuesto, también vamos a compartir lo que indica para el resto de estos días. Para mañana martes, una mínima de 15, una máxima de 26 grados, con el cielo parcialmente soleado también. Para el miércoles, mínima de 16, máxima de 29 grados. Sube un chiquitito más, ¿verdad? Para el jueves, una mínima de 19 grados, una máxima de 30, incluso más calurosa la jornada. Y para el viernes parece que hay un cambio drástico, no sé si tan drástico en la temperatura, pero sí se pronostican tormentas eléctricas incluso con una mínima de 20 grados y una máxima de solo 24. Compartimos también como cada jornada y sobre todo hoy lunes hay mucha gente interesada en saber cómo amaneció el mercado cambiario. El dólar a la compra 6.550, a la venta 6.700 guaraníes. El euro a la compra 7.000 redondito, a la venta 8.000 redondito también. El peso argentino a la compra 42, a la venta 52 guaraníes. Y el real a la compra 1.180 y a la venta 1.280 guaraníes. Seis con dos de la mañana, momento de repasar con todos ustedes las tapas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color. El título principal: Salud declara 50.000 dosis y amplía rango. Nacidos hasta 1956 pueden ser inmunizados desde mañana. Hasta hoy exclusivamente se inoculará contra el COVID a los adultos mayores de 70 años. Los 40.000 biológicos Sputnik V que llegaron el viernes se consideran aptos y utilizables. A ellos se suman 15.000 de un lote anterior de AstraZeneca para encarar la nueva fase. Paraguay registra apenas 200.000 personas vacunadas con la primera aplicación y 25.000 con ambas. A la foto principal, alerta de fuego para Patrimonio Nacional. La Catedral Metropolitana Patrimonio Nacional, no solo para la feligresía católica, pasó por momentos críticos ayer al desatarse un incendio en la sacristía del templo que por fortuna solo afectó el maderamen cerca al altar. El cuidado de la Catedral Asuncena es obligación del Estado, recordó el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, quien dijo que hizo reclamos al respecto que no fueron considerados. Vamos a los otros temas que se presentan un poco más abajo. Auditar binacionales. Itaipú 2023 pide que se abran las puertas. Vamos a más títulos también. Clientela al aire libre oxigena a gastronómicos. Vuelven a contratar empleados. Advierten peligros en plan para las fronteras. Y cerramos con Frente Opositor Puro quieren para el Senado, dicen los títulos de ABC Color. Pasamos ahora a otro de los impresos, otro de los diarios, diario Última Hora. El título principal, a ver qué dice: pandemia desnudó urgencia de apoyar industria farmacéutica. Tomás Mateo Valmelli dijo que es indispensable tener soberanía sanitaria, fortaleciendo la producción local de medicinas. Ex capitán de la Albirroja pide a la gente que se vacune. Desde mañana pueden vacunarse todos los que cumplen 65 este año. Foto principal, arzobispo alerta de situación catastrófica de la catedral. Susto, dice, un incendio afectó la parte posterior del principal templo católico de Asunción. Una de las imágenes rescatadas fue de la Virgen Dolorosa. En la foto pequeña ustedes observan. Así como hizo el reclamo con respecto a esta catedral, a la catedral propiamente, la iglesia de la Santísima Trinidad,
también reclamó en su momento que hay un descuido por parte del Estado. Pasamos a otro de los títulos, un poco más abajo, otro de los temas. 9 gobernadores no rinden cuentas del uso de fondos de ley de emergencia. Cada uno recibió $1 millón. Leandro Oviedo, el peculiar caso del pueblo con solo 4 enfermos de COVID en la página 40. Y el último título en este diario, el ingreso básico universal es opción contra la pobreza, según especialistas, en vez de programas sociales. Compartimos también la tapa del diario La Nación hoy lunes y el título superior que dice registro del MINA, que es el Ministerio de la Niñez. La cifra de huérfanos por COVID suma más de 100, según informan. El título ahí a la derecha dice, no se dio en retirar parada de bus, ABC extorsiona, dicen en hecho y da razones. Al título principal, la Contraloría debe ejercer competencia, sostienen intervención en binacionales. El exministro de la Corte Suprema de Justicia, José Altamirano, sostuvo que Itaipú y Yacyretá buscan un acomodo al interponer el tratado internacional para evitar auditoría del órgano de control. La Contraloría es la matriz, la que debería intervenir, dijo, y añadió que si se le niega, debe hacerlo con el auxilio de una orden judicial, porque no es posible que alguien escape a los controles. Vamos a la foto principal, al gráfico que dice periodo más crítico llegaría entre junio y julio, afirman, COVID versus lentas vacunas. Paraguay se ubica en el tercer lugar de los países con mayor promedio de muertes por COVID por millón de habitantes en los últimos 7 días, según el portal Our World in Data. Primero está Uruguay, 13.86, y le sigue Argentina, 10.15. Paraguay tiene un porcentaje de 9.69. La proyección indica que el periodo más crítico será entre junio y julio, superando 200 fallecidos por día, según la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Vamos a los temas que se destacan ahí en la parte derecha. Bien arriba dice, en busca del EPP, Fiscalía allana campamento. Conforme a los datos que brindó el venezolano, llegaron hasta el sitio donde encontraron evidencias. Más títulos. En el ámbito internacional, Chile tendrá nueva Carta Magna. Elecciones. Chilenos tuvieron que elegir entre 1.373 candidatos para integrar la Convención Constitucional. Son los títulos del diario La Nación. Pasamos ahora al diario económico, diario 5 días, que presenta los siguientes temas. Ahí bien arriba, vamos a leer el título, dice, primer trimestre cerró con un 5.3% de repunte en las ventas. Así es, vamos al gráfico principal, 500.000 de trabajadores afectados por la pandemia, evolución del desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en el último trimestre hubo un incremento en el número de personas desempleadas, que ascendió a 306.000. Además, como efecto de la pandemia, hay 205.000 personas subocupadas y unas 40.000 suspendidas en sus empleos. Analistas señalan que la política de vacunación está fallando e impide reactivar con más fuerza la economía. Otro de los títulos que se presenta ahí un poco más abajo dice, registro electrónico de la SED generará más gastos a contribuyentes. Asociaciones de MIPYMES se sumaron a otros gremios del sector privado que cuestionan que tributación vuelva a dictar normas para los formalizados, mientras la informalidad supera al 50% de la economía. Indicaron que el registro electrónico implicará más gasto en un contexto económico de baja facturación. Más títulos. Mercados. Sigue en negativo el índice de confianza en el consumo. Construcción. Gremios privados piden no frenar ritmo de obras públicas. San Bernardino. Erigen un nuevo barrio con imponentes áreas verdes. Son los títulos principales de los matutinos hoy lunes 17 de mayo. Es momento de repasar también con ustedes los datos que dio a conocer el Ministerio de Salud respecto a los números de COVID. Vemos ahí que se han procesado 6.091 muestras, de las cuales 1.781 han dado positivo. Lamentamos informar 62 fallecidos, totalizando la fecha 7.596. Hay 3.450 internados, de los cuales 582 están en UTI. 2.001 recuperados, sumando así 260.339. Por primera vez después de varios días,
supera la cantidad de recuperados a la cantidad de positivos. Vemos que el total de casos confirmados de COVID a la fecha alcanza ya 313.527 casos. Vamos al desglose de los fallecidos por franjas etarias. De 20 a 39 años, 5 personas. De 40 a 59, 15 en total. Y de 60 años y más, 42 personas. Vamos a compartir también la discriminación por sexo: 29 femeninos, 33 masculinos, y la procedencia: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú y Asunción. Muy bien, vamos a hablar del tema de vacunación. Mucha gente está pendiente porque hay nuevos anuncios. Atención, hay cambios. Hoy continúa la inmunización a los mayores de 70 años y también se agrega a partir de hoy lunes a los extranjeros, ya mayores de 65, el caso de los extranjeros. Pero creo que podemos ir repasando las placas para hacerlo de manera como es más organizadita, ¿verdad? Hoy lunes, 17 de mayo, personas de 70 años y más que aún no se han vacunado pueden seguir recibiendo las dosis en los vacunatorios establecidos. Así es, y también a partir de mañana ya compartimos la otra placa porque se va a recibir a todas las personas nacidas en el año 1956, porque según explicaban había mucha gente que decía, bueno, pero me faltan días para cumplir 70, ponele, ¿verdad? Entonces era la queja generalizada. Ahora, hay un cuadro también que involucra las fechas y la terminación de cédula, ¿verdad? Esto va a seguir entonces por el tema de la terminación, ¿verdad? Sí, ahí está, precisamente. Mañana martes 18 de mayo, Mariano, y atención con esto, terminación 0 y 1, ¿verdad? Vamos avanzando. Miércoles 19 de mayo, terminación 2 y 3. Sí. Todos nacidos en 1956 para arriba, ¿verdad? Okay. O sea, todos los que tengan, cumplan años 65 este año propiamente. Ahí ya o sea, si cumple en octubre, igual ya puede. Y si nació en el 56, sin problema. Adelante. Vemos que continúa el plan de vacunación el jueves 20 de mayo, la terminación 4 y 5. Siempre le decimos a la gente, sáquenle foto al cuadrito porque sí o sí les va a servir. También el viernes 21 de mayo sigue con la terminación 6 y 7. El sábado 22 de mayo la terminación 8 y 9. Y luego ya el domingo, porque igual se vacuna domingo, sí, los que estén pendientes de vacunación. Y el lunes también las otras personas de esta franja, ¿verdad? De 65 años o que hayan nacido en 1956 para arriba. Ahora, hay que ver también un poco la disponibilidad de vacunas, porque ayer estaba leyendo que preguntaban en el Twitter, a continuación de este comunicado, preguntaban qué pasa con la gente, porque recordarás que programas de la salud del ministerio había dicho que, por ejemplo, el que tenga 60 y, no sé, ponele 60 y pico años, que todavía no iba a llegar a la franja de vacunación contra el COVID, se podía ya vacunar también contra la influenza. Viste que hay que respetar un intervalo de 15 días entre una vacuna y otra. Y estaban preguntando, ¿y la gente que, por ejemplo, se vacunó contra la influenza, tiene garantizada su dosis de la vacuna anti-COVID? Y la verdad que no hay nada garantizado, ¿verdad? Se va a usar las vacunas en tanto y cuanto haya disponibilidad. En este caso son 55.000 dosis, según lo que declara el Ministerio de Salud, y hay que ver hasta cuándo aguanta, porque evidentemente la gente que tenga más de 65 años ya es una franja un poco más numerosa, sí, que las anteriores, porque siempre se habla de que es una población todavía muy joven. Sí, realmente entramos en una franja grande, ¿verdad? O sea, sí, de 65 para arriba hay mucha gente, así que a aprovechar los que puedan ya ir acercándose. Otro dato importante también, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el COVID es comunitario, sí, que hay coronavirus en diferentes edades, en diferentes situaciones. Explicaban también el dato de que si uno tuvo COVID, tiene que esperar un mes después de los últimos síntomas para poder acudir a vacunarse. Eso es importante también entonces tener en cuenta para la gente que quiera acudir. Sí, y hay una cuestión también que estuve leyendo, ¿verdad? Finalmente se anunció a través de la conferencia que se hizo ayer, ¿verdad? Se comentaba que el Comité Técnico Asesor de Inmunización COTENAI cambió o decidió cambiar el esquema de vacunación. Esto es muy importante. ¿Recordás que la semana pasada hablamos que la recomendación de Sputnik, el laboratorio Gamaleya de Rusia, había dicho que se puede espaciar hasta 3 meses una dosis y la segunda? Sí. Finalmente se va a aplicar eso, entonces le va a dar un poquito más de oxígeno
al ministerio para que aplique. Lo mismo que con la AstraZeneca. Se aplica hoy la primera dosis y de acá a 2 o 3 meses se va a aplicar la segunda dosis. Entonces, ya son 2 las vacunas en nuestro país que van a adoptar este mecanismo que, insisto, le da un poquitito de oxígeno a que se pueda vacunar más gente, ¿verdad? Que es lo más importante ahora. Estamos al límite, de igual forma hay que decir, ¿verdad? Estamos al límite, le pedimos a las autoridades, señores, por favor, que lleguen las vacunas, porque también se habilitó la vacunación para los extranjeros. Y acá hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que los extranjeros inscriptos en la plataforma www.vacunate.gov.py podrán verificar en la misma si es que ya están habilitados para vacunarse según la etapa vigente de 65 años de edad en adelante. Sí. Así que, además de los connacionales, ¿verdad?, los paraguayos que ya se van registrando, hay que sumar también el grupo de los extranjeros, que no será demasiado, pero de que hay también gente, ¿verdad?, extranjera que vive hace tiempo en nuestro país, que merece la vacunación. Y bueno, se suma el grueso de personas que van a estar acudiendo a los vacunatorios, por lo que insisto con el pedido, necesitamos vacunas. Claro. Así que ojalá que haya novedades en ese sentido. Ahora, ¿por qué dice que hay que revisar en vacunate.gov.py? Porque hay un procedimiento a realizar. El registro primero debe ser validado por Cancillería o Migraciones según la documentación y registro que ellos tengan. Es lo que dice desde Salud. Entonces, sí o sí el extranjero va a tener que chequear un poquitito en vacunate.gov.py si ya está habilitado, y entonces a partir de hoy, como decía Mariano, a partir de 65 años ya puede acercarse entonces al vacunatorio. Según también Salud, para ir cerrando, ¿verdad?, 200.000 personas vacunadas con la primera aplicación y solo 25.000 con ambas. O sea, ni siquiera estamos cerca todavía de lo que sería la inmunización de rebaño. Atención con este tema, esto pasaba ayer y las imágenes de hecho preocupan a uno cuando lo ve. Hablamos de la Catedral Metropolitana de Asunción. ¿Conocen este edificio ahí sobre la calle Paraguayo Independiente? Sí, en pleno centro, un símbolo ahí del microcentro. Presentó un incendio ayer cerca del mediodía. Decenas de carros hidrantes de los bomberos voluntarios se trasladaron hasta ese sitio para sofocar el fuego. El foco del siniestro fue controlado ya pocos minutos después. Mientras que la Arquidiócesis de la Santísima Asunción emitió un comunicado en el que informa que el incendio ocurrido en la Catedral Metropolitana presumiblemente se originó a causa de la falla de un electrodoméstico, lo que propició el inicio del fuego, que luego se propagó ya hacia la parte superior del edificio, en lo que anteriormente funcionaba la zona de la casa parroquial. La misa que se tenía que realizar hoy en adelante quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Recordarán a este ciudadano venezolano que dijo haber sido secuestrado por el grupo criminal que opera en el norte. En prosecución a estos datos referidos que manifestó este ciudadano venezolano, insisto, agentes fiscales ingresaron a una zona de Vallemí. Supuestamente el hombre dijo que allí existe un campamento. En el lugar hallaron un precario establecimiento con drogas escondidas. De la incursión realizada participaron las agentes fiscales Reinalda Palacios de Antisecuestros y Teresilde Fernández. En horas de la tarde y noche del sábado también se realizaron otras incursiones en la zona de los alrededores y se hallaron bolsas de droga escondidas. Se trata de un operativo conjunto con la Policía Nacional. Bien, pasamos a otro tema. En los últimos días mucha gente viajó hacia el interior para visitar a mamá, claro, por el Día de la Madre, feriado largo, y anoche se daba ya el movimiento intenso nuevamente en la terminal de ómnibus de Asunción, luego de pasar ese fin de semana con los familiares, muchos ya
comenzaron a retornar para iniciar la jornada laboral hoy lunes. En la terminal de ómnibus de Asunción establecieron todos los protocolos sanitarios y además reforzaron la dotación de personal dada la cantidad de gente. Si bien el número fue menor a años anteriores, hubo un interesante movimiento. ¿Dónde viaje no? Chaco, Paraguay. Chaco otra vez. Sí, Vale, ahora hablan de viajes. a las 10:30 ya. 10 y 30. sí. ¿Va con la movimiento? A Saitón. Saitón. Sí, la coanga ayer, más antes vengo y todo acá. O sea que está con la gente. Coanga Saite. Por el tema pandemia, ¿cuál es la disminuir 20? Sí, apea con la desastre ya bañame. ¿Es que yo a veces a de pariente cuero, me han dicho coferiado? No, hay todo y cero ya. Y larga, Ah, Pilar, y ¿verdad? larga, sí. Yo para Pilar veo un ejemplo cuando está Chaco. Sí, hasta Chaco. El coche de trabajo con ese patrón. Ya. Entonces, no está unos cuantos 80. Sí, a 3 horas por lo menos. Ya con ganas de llegar a casa, me imagino. ¿eh? Claro que sí, ¿Cuánto tiempo de viaje? casi 5 horas. Casi 5 horas. ¿Y fue a pasar con su madre? No, me fui nomás de mi casa, ¿no? Pasar un poco el fin de semana largo por allá. Sí, ¿Y ahora qué sector se va a dirigir? a Villamorra. ¿De dónde vino usted, señora? Carapay, ¿Qué era país? Sí. ¿Qué zona es esa? el departamento de Mambay. Ya, Mambay. ¿Qué tal Sí. el viaje? Y todo bien, ¿Cuánto tiempo de viaje aproximadamente? 7 horas. 7 horas. Sí. Y ahora ya con destino a su casa. Sí. Que ese lobo se bastante, porque lo más importante es que goce como quiere. Hay todo el que tenga su viene, que ese lobo se bastante, porque lo más importante es que goce como quiere. La tristeza y el guayabo. Bueno, hubo mucho alcohol, mucho descontrol, también muchas riñas en diferentes puntos del país. El feriado largo hizo lo suyo y hay mucha gente que decíamos se olvidó, parece, del tema COVID. Hay una iniciativa que fue tomada por bares y locales asuncenos inicialmente que contó con el apoyo, por supuesto, de la municipalidad y era básicamente que los locales salgan a las calles. Esto mismo se replicó en Pilar. Horacio Sayas, un joven emprendedor, luego de observar por nuestro medio la actividad de los bares y restaurantes en la capital, el de sacar en las mesas a las calles, la idea del joven, según manifiesta, fue siempre la de cerrar las calles con este tipo de emprendimientos. Tal es así que hizo el pedido, el permiso, lo pidió a la municipalidad de Pilar propiamente, le fue concedido este permiso y pasó la prueba este fin de semana. Es la primera vez que se realiza en Pilar y fue todo un éxito. Se espera que más emprendedores y otros locales también se vayan sumando. Esta es la calle 14 de Mayo, en la ciudad de Pilar, y se convirtió netamente en gastronómica y peatonal. Varios de los que compartían en el sitio coincidieron que la iniciativa es muy buena y que esperan que más locales se sumen a esta iniciativa. La verdad que es una experiencia totalmente diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados acá en la ciudad de Pilar. Este tipo de actividades, cerrar calles y eso no es algo muy común acá. Y me parece una oportunidad genial también para poder seguir implementando este tipo de actividades. ¿Verdad? Con este tema del COVID es, no sé, principal, digamos, que tengamos un buen espacio ambientado, ¿verdad? Aireado. Y es único, realmente es único. Y deberíamos seguir haciéndolo, ¿verdad? Importante también porque se sale un poco del encierro que se tiene casi un año. Sí, totalmente, totalmente. O sea, es como también un relajo para nosotros poder venir acá de manera segura, en un ambiente aireado, con justamente círculos, ¿verdad?, íntimos, bastante cercanos, y a poder disfrutar también como lo podíamos hacer antes, de cierta manera. Además a la orilla del río. A la orilla del río. Me parece algo novedoso, algo bueno. Salir del encierro siempre. Vamos a esta información hasta la zona este del país. Un mecánico que se encontraba compartiendo en lo que sería una casa de citas terminó siendo asesinado, ¿sí? Esto en el barrio Villa Bancaria de Ciudad del Este. Él recibió 2 impactos de bala por parte de motochorros que irrumpieron el lugar. El hombre se resistió al atraco, lo que generó una pelea y la reacción de los delincuentes. Hasta el momento de los autores nada se sabe. Pilar.
Y hablemos también de otro hecho de homicidio, pero en esta oportunidad en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, un joven de 24 años fue atacado en el patio de su propia vivienda, ubicada en el kilómetro 8, lado Mondag. Por parte de 2 vecinos se dio este ataque. La víctima recibió un impacto de arma de fuego a la altura del muslo y falleció horas después. Los vecinos acusan a los agentes de la zona de proteger a los autores del crimen y por supuesto piden justicia. Y esto legalmente porque todos somos seres humanos, ¿verdad? Y nadie merece morir así. Enfrente a su casa prácticamente. Síntesis en mi casa, porque un día antes ellos le atropellaron luego a mi hermano, los dos. Le atropellaron acá y le llevaron luego y muchísimo le pegaron. Hay vecinos que le vieron. Y después ayer vinieron otra vez y el señor con su escopeta ahí luego le chutó la puerta y le disparó, ¿verdad? Ay, y no sé. ¿Cuál sería el Se motivo? tiene que hacer justicia porque no se puede dejar eso de balde. ¿Cuál es la pelea? ¿Por qué le perseguía? Era un tema de discusión, como yo entiendo, ¿verdad? Y el señor es tan vengativo que nunca le dejó, cada vez que pasaba por acá, le hinchaba y le amenazaba. Y esta vez actuaron 2 personas. Entre 2 están, Lucio Villalba Cañete y su sobrino José Villalba. Los 2 son responsables de la muerte de mi hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 24 años tiene. 24 años tiene. Pasamos a otro tema y este tema tiene imágenes muy fuertes de un accidente fatal registrado en San Lorenzo. Vamos a compartir con ustedes justamente este circuito, repito, imágenes muy fuertes del momento en que este joven de 19 años murió atropellado por una camioneta cuando intenta cruzar la calle, esta calle que no tenía ningún tipo de señalización en ninguno de los sentidos. El conductor de la camioneta quedó detenido y los vehículos incautados. Y hablemos un poco de esta importante reunión hoy en la Cámara de Senadores, propiamente en el Senado, porque la mesa directiva, en conjunto con los líderes de bancada, se reunirá hoy con el Contralor General de la República, Camilo Benítez, y tanto en forma presencial como virtual. Y el tema en cuestión va a ser precisamente la auditoría a los famosos gastos socioambientales de las entidades Itaipú y Yacyretá también. La Contraloría anunció acciones judiciales para que las binacionales permitan su auditoría de los fondos, mientras que el Senado se alista para requerir dichos documentos mediante la herramienta constitucional que tiene el Poder Legislativo con el pedido de informe. Recordemos que se hablaba de un monto superior a los 150 millones de dólares entre ambas entidades y Itaipú solamente pone a disposición 30 millones de dólares y Nicanor, por su parte, en un discurso lamentable hace unos días, decía que nunca nadie lloró por ese dinero, para que se hagan una idea de cuál es la situación. Cuando la Contraloría se comunica con los directores de ambas entidades, ambos prácticamente cierran la puerta para que se pueda transparentar el proceso y que la Contraloría pueda auditar. Entonces, de esta manera van a definir qué es lo que se va a hacer para que se pueda indagar a profundidad qué es lo que pasó con ese dinero, qué es lo que se hace, ¿verdad? Insistimos que básicamente la Cámara de Senadores había dicho que el proyecto que buscaba utilizar esos fondos para salud pública quedó inservible luego de la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Un grave accidente de tránsito se produjo este domingo en Concepción, ahí sobre la Ruta 5, en inmediaciones de la base aérea de las Fuerzas Armadas de esta ciudad. De acuerdo a las informaciones, una camioneta perdió el control a raíz de un roce contra otro vehículo y cayó en un profundo desagüe pluvial en cuyo interior se encontraban 6 personas dentro del vehículo, ¿verdad? 3 niños y 3 personas adultas. Uno de los ocupantes falleció en el lugar, según el reporte de los bomberos voluntarios de esta ciudad. Ahí justamente ven la imagen a la izquierda de cómo quedó este vehículo. Y el fallecido, aparece ahí a la derecha, es el que manejaba este vehículo. Él mismo fue identificado como Ramón Daniel Alfonso, de 28 años. La causa de muerte sería por ahogamiento. Además tuvo traumatismo de cráneo, según los médicos del IPS.
Integrantes de bomberos voluntarios realizaron el rescate y auxilio hasta el servicio de urgencia del IPS de todos los accidentados. Según testigos, los ocupantes del vehículo que tuvo el percance fatal fueron hasta Concepción desde la ciudad de Limpio para pasar el Día de la Madre en el primer departamento y tuvieron este accidente rutero. Lamentablemente tenemos que hablar de un hecho de inseguridad que terminó afectando tremendamente a una pareja de trabajadores fotógrafos. La pareja fue víctima de tortoleros que le rompieron el vidrio de la camioneta y se alzaron con varios elementos de trabajo mientras estaban precisamente haciendo lo suyo, ¿verdad? Estaban trabajando y ahí fueron víctimas de tortoleros. El perjuicio, según estiman, ronda la suma de 28 millones de guaraníes y además también incluso, bueno, eso es lo material, ¿verdad? Pero también hablan de tener que devolver señas de trabajos que ya estaban previamente pagados o anticipados, ¿verdad? Lo que se pide es la colaboración de la ciudadanía para poder identificar este vehículo que ven en imágenes, en el cual se cargaron todos los elementos y posteriormente los delincuentes huyeron del sitio. Hablamos de vacunas que han llegado. El último lote es de 40.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, ¿sí? Esto como parte de la tercera entrega del 1.000.000 de vacunas que espera a nuestro país, pues fueron adquiridas mediante el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión. Los inmunizantes fueron revisados y evaluados y ya completados los procesos, ingresan al circuito de vacunación del Plan Nacional contra el COVID-19. En el ámbito policial o de inseguridad propiamente también vamos a hablar de esta joven que huyó corriendo de un motochorro para evitar ser víctima de este asalto. Allí la vemos sobre la vereda y vemos cómo arriba este motochorro. Ella se percata de la situación y ahí, antes de que la pueda agarrar, corre hacia la otra dirección y ella dice claramente que cuando se percata que no tenía arma de fuego es que termina huyendo y el motochorro se da por vencido. Esto ocurrió en la ciudad de Lambaré y todo quedó grabado gracias a las cámaras de circuito cerrado. Vamos a la información hasta la zona sur del país, el departamento de Itapúa. Y ojo con esto, porque varios distritos se están declarando en emergencia sanitaria debido al masivo aumento que se está registrando de casos de COVID-19, por lo que instan a la población en general a respetar las medidas sugeridas, ¿verdad? Las medidas recomendadas. Entre los distritos que se declararon en alerta se encuentra Capitán Miranda, el distrito de Fran, la ciudad de Tomás Romero Pereira, Nueva Alborada, Camburetá, Edelira, Natalio, La Paz y Pirapó.
Bueno, 6:36, vamos a la información en vivo y en directo a esta hora del ámbito policial. Efectivamente, unas situaciones muy particulares las que se presentaron, Natanael. Buenos días. Sí, buenos días, Mariano. El saludo cordial a Violeta también para todos los televidentes. Estamos ya aquí en la comisaría 12 Metropolitana con el comisario Misael Aguilera. Bueno, comisario, antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días para usted, para su audiencia. Bueno, comisario, muchas novedades dejó también el fin de semana. Si nos puede hablar un poquito acerca de estas detenciones que se dieron, aparentemente robos domiciliarios. Sí, asimismo tuvimos varios hechos en la zona. Entre eso tuvimos un caso de robo domiciliario que se produjo acá en la zona de Trinidad, que gracias a la rápida reacción del personal de patrulla se pudo lograr la aprehensión de los delincuentes y la recuperación de los objetos hurtados. ¿El dueño de casa se habría percatado, le avisaron los vecinos que había una persona dentro de su vivienda, comisario? El caso de esta persona que fue aprehendida dentro de la vivienda fue avisado por los vecinos, ¿verdad? Que avisó a su propietario y a su vez a la comisaría. Entonces, cuando llegaron los agentes, el sujeto estaba todavía dentro de la casa. Estaba dentro de la casa, había ingresado rompiendo la cerradura de la casa con intenciones, ¿verdad?, de cometer algún hecho punible. Entonces se fueron rápidamente el personal de ese cuadrante y ingresaron para verificar, porque el dueño esperó a la policía para entrar en su casa. Entonces ingresó la policía y encontró al delincuente dentro de la vivienda con un estoque y con un cuchillo de mesa. En este caso se salvó el dueño de casa, que no entró a arriesgarse, digamos, teniendo en cuenta que estaba armado la persona que ingresó. Así mismo, gracias a que los vecinos le habían alertado de esa situación. Y el segundo procedimiento, comisario, vemos que hay televisores y otros elementos que pudieron recuperar también. Bueno, el segundo procedimiento ya se consumó el hecho, ¿verdad? El delincuente logró sacar electrodomésticos, herramientas personales, prendas de vestir, y se alertó también de ese hecho a la comisaría y se realizó un control en la zona, pudiéndose ubicar a estos delincuentes con los objetos que ya había hurtado del domicilio. En este caso fueron dos, comisarios. En este caso fueron dos personas con antecedentes penales ya conocidos en la zona. Excelente. Muchas gracias, comisario. Por nada, las órdenes. Bueno, Mariano y Violeta, ahí tienen las novedades entonces de la comisaría 12. Y fíjense, el televisor, una bolsa de harina, un machete, cables y así también aparentemente prendas de vestir del televisor. Hasta se tomaron el tiempo de agarrar el control remoto. Así que destacar la pronta respuesta de los agentes policiales, porque mediante que acudieron rápido pudieron encontrar todavía a estos sujetos y aprender entonces a 3 personas. Uno de ellos dentro de la vivienda inclusive se encontraba armado y afortunadamente el dueño de casa esperó a los agentes policiales para poder, para que ellos ingresen y finalmente reducir a estas personas. Bueno. Sí, qué pena realmente, Nata. Ahora, qué importante, ¿verdad? Hacer la denuncia también, como refieren siempre desde el ámbito policial, para que pueda continuar el proceso fiscal de investigación y que la persona, a fin de cuentas, tenga su merecido. Y si es que hay otras personas, otras víctimas, porque suele pasar eso, ¿verdad? Que te van a decir, no, pero esto es algo bagatelario, muy poca cosa. Señor, sí. Pero ¿a cuánta otra gente ya le estuvo perjudicando? Entonces todo eso puede sumar, pues. Totalmente. Ahora, Nata, saliendo un poquitito de lo policial, nos queda nomás acá una duda. No sé si querés salir de la dependencia policial y te preguntamos. Y que tu camarógrafo te muestre a vos, por Sí. favor. La cara, queremos verte el rostro. Sí. Vamos a salir. Permiso. Permiso. Gracias Sí, a qué los padre. agentes de la comisaría tercera. Hoy es lunes, hoy es 17 de mayo, es muy temprano, son las 6:40, pero Sí. ¿qué tiene tu tapabocas, Nata? Eso nomás queremos saber. ¿Qué tiene mi tapaboca? ¿Puedes acercar hacia un Tiene zoom? unos ositos. Ositos. Ah, yo unos pensé que eran ositos. perritos. Ah. Son unos No, osos. ositos son tapabocas de pediatría, para pediatras. Qué bárbaro. Famoso, pues tiene que ¿No son tener dibujito pediatras, para... Nata? No, pero hace juego con la media. Ah, está equipadísimo, ¿eh? Bueno,
Ok, gracias, Natalia. Queríamos Brillante, conocer brillante. nomás esos detalles, ¿verdad? Muchas gracias. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, Carlos Troche y el señor Roberto Pérez son los que también usan medias Claro, así, tienen estilos ¿verdad? así muy particulares. Creo que Diego también usa. Sí. Diego Agüero, ¿vos tu media? No, normal, clásico, sí. Bueno, son las 6:41. Hablemos un poco también de otra información interesante. Tiene que ver con la habilitación de la planta de oxígeno de ACEPAR. Mañana, así como están las cosas, mañana ya podría funcionar esta planta de oxígeno. Piezas fundamentales para la producción de oxígeno en Aceros del Paraguay, ACEPAR, se están calibrando y ya se estima que entrarán a funcionar mañana martes, según informó ayer el administrador judicial de la factoría, el ingeniero Luis Binader. Esta fábrica producirá 6.000 litros de oxígeno por día y proveerá a los hospitales de referencia de atención a afectados por COVID-19. Paraguay sufre un desabastecimiento de este vital gas. Agregó que la planta de ACEPAR de Villa Ayes estará proveyendo unos 6.000 litros de oxígeno que son convertibles a 5.100 metros cúbicos de oxígeno medicinal. Es el Ministerio de Salud Pública el que retirará el producto ahí de la planta de Villa Ayes de manera diaria o semanal, como lo dispongan, y luego suministrarlo a los hospitales. Se habla de que los primeros serán el INERAM, el Hospital de Lambaré, el Hospital de Villa Elisa, serían los de referencia y los que estarían recibiendo el oxígeno medicinal que mañana, repito, podría comenzar ya a producirse en Villa Ayes. Y hablando un poco también de la Contraloría General de la República, recordemos que hoy hay reunión con la Cámara, en realidad con la mesa directiva del Senado por parte del Contralor. Y también la Contraloría anuncia la verificación de presuntos casos de robo, sobrefacturaciones y desvíos de fondos con los royalties de Itaipú y el rubro del FONACIDE que reciben municipios y gobernaciones en todo el país. Y esto atendiendo que en enero pasado la Contraloría informó que de más de 250 municipios, 15 intendentes, en su mayoría reincidentes y con impunidad fiscal y del Congreso, violan la ley y ocultan el destino de los royalties y el FONACIDE recibidos los últimos meses del 2020. También se habla de leves condenas, pero en el primer rubro, que tiene que ver con los royalties de Itaipú, se inició como compensaciones a municipios por territorio inundado, pero finalmente se extendió a los distritos de todo el país. Y el segundo rubro es un fondo creado en el 2012 por la venta excedente de energía y que debería estar blindado a mejorar la educación, pero sabemos muy bien que eso no se aplica y muchas veces no se rinden cuentas. La presentación de documentos fenece en la fecha. 23 son los municipios y gobernaciones cuyos funcionarios se capacitaron para presentar las rendiciones de cuentas de forma online y en tiempo y forma, evidentemente hasta el 21 de mayo, según explicaron desde la Contraloría. Los funcionarios del ente indicaron que esta será la primera vez que gobiernos municipales y departamentales realicen esta rendición de manera digital. Y atención, porque estamos en el mes de mayo, mes de mamá, y en Bristol hay una promoción pero espectacular. Con Bristol, regala a mamá y gana 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Aprovecha la oportunidad de tu vida, porque con la compra de cualquier producto ya estás participando del sorteo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Seguimos informando en este primer reporte. Vamos a hablar de los casos de dengue. Señora, señor, a no bajar la guardia también en ese sentido. Vigilancia de la Salud informó que aunque la cantidad de casos de dengue se encuentra hasta el momento por debajo de lo registrado en años anteriores, la dispersión de la enfermedad dice que se mantiene en ascenso. Los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, Central son los que están reportando el mayor número de infectados. Hasta la fecha son 1.740 los casos registrados a nivel país. Bueno, vamos a hablar un poco también de diferentes temas. Hay conferencias de prensa también en el transcurso de esta mañana, entre paréntesis. Recuperan vehículo tras tiroteo. Agentes de la comisaría 21 de Asunción recuperaron este vehículo que fue robado el pasado 5 de mayo de un conductor de la plataforma Uber. A bordo del automóvil robado iban 3 personas, desde donde efectuaron disparos contra los uniformados. El conductor quedó detenido, pero otros 2 que estaban dentro del rodado se dieron a la fuga, una mujer y un hombre. Este último es conocido con el alias de Tyson y cuenta con frondosos antecedentes. Que ese lobo sé bastante, porque lo más importante es que goce como quiere. Hay todo el que tenga su bien, que ese lobo sé bastante, porque lo más importante es que goce como quiere. Ahí está, con música a todo volumen, una pista de baile improvisada ahí en plena calle. Así festejaban el feriado largo algunos vecinos en zona del barrio Republicano en Asunción. Según lo que nos comentaba la televidente que nos envía el video, dice que la policía jamás apareció en el lugar. Y conste que, si bien ahí se escuchaba la música y qué sé yo, bueno, había mucha gente, de tanto en tanto dice que se presentaban como que unos incidentes, discusiones y empujones. O sea, además de molestosos, también representaba un peligro para las personas que estén por ahí o que hayan dejado, imagínense, el vehículo estacionado en la calle, por ejemplo, y que estos empiecen a pelear y a destrozar todo lo que tengan ahí a su alrededor. Insistimos, la policía no apareció, esto sucedía en plena capital del país. Que ese lobo sé bastante, porque lo más... Y hablando de aglomeración y también la falta de respeto a estas normas que están vigentes por el protocolo, ¿verdad? Para mantenernos a todos sanos y salvos, una vez más la irresponsabilidad se hizo presente en una carrera a pie que tuvo lugar en Pastoreo, ciudad de Caaguazú. Una gran cantidad de personas se aglomeró en el lugar a modo de público. En torno a las binacionales y el tema de los gastos sociales. Fíjense lo que habilitó la Itaipú. Vamos a ingresar ahí enseguida a su página para que podamos ver un portal sobre los gastos sociales. En medio de toda esta polémica que está generando la negativa de las binacionales, tanto Itaipú y Yacyretá, de permitir la auditoría de sus gastos sociales en estos últimos años, la empresa compartida con Brasil habilitó desde este sábado 15 de mayo en su página institucional en www.itaipu.gov.py la ventana Gastos Sociales de Itaipú en pandemia. A la misma se puede acceder directamente a través de un enlace y en ese apartado se puede observar las inversiones que realizó en el periodo de la pandemia COVID-19.
Hace unos días compartíamos nosotros un gráfico muy interesante que hablaba de la informalidad a nivel Latinoamérica, y esto mucho tiene que ver con la gente que fue desvinculada de los trabajos, que fue suspendida también y que se volcó entonces al ámbito de la informalidad. Y estos datos fueron recabados por el Instituto Nacional de Estadísticas y la encuesta permanente de hogares continua, lo que tuvo como resultado, como conclusión, 130.000 personas se lanzaron a trabajos independientes o por cuenta propia en el último año. Al cierre del primer trimestre del año, un total de 1.123.173 personas se dedicaban a trabajos independientes o por cuenta propia, según esta encuesta que les mencionaba. Lo que se evidencia con estos detalles, con estos datos, es por un lado la subocupación y también la informalidad, llegando al 67% del PEA en el primer trimestre del año, desde 65% que tenían en el primer trimestre del 2020. Según los datos, 134.000 personas se sumaron como ocupados en el último año y lo hicieron principalmente en las industrias y construcción, que se incrementaron en alrededor de 23.000 y 36.000 ocupados respectivamente, entre otros rubros. Son las 7 en punto y información enseguida. Vamos a repasar con ustedes el calendario de vacunas. ¡Fuerza, fuerza, digo! Hemos atravesado la primera quincena de mayo, Sí. con mucho éxito, ¿verdad? Con mucho éxito. Vamos Mayo a ver ya otra vez. qué nos depara el resto del mes. Opa, llegaba mayo. Opa, lleguita, así es. Y después empieza junio, y en junio estamos en fiesta patronal. ¿Por qué? Ah, ¿tu cumple? Dale, esperamos. Muy bien, bueno, 7:03 de esta mañana, vénganse para acá, vamos a hablar un poquitito de los datos del tiempo. 19 grados la temperatura. No sé, Caro, si vos sentís frío, si está bien agradable. Está súper agradable, muy bien. 19 grados se redondea porque en realidad 18.8 es la temperatura y también la sensación térmica. La humedad al 86% y viento sur a 4 kilómetros la hora, muy ligerito. Para esta tarde esperamos una máxima de 26 grados y temperaturas en horas de la noche entre los 17 y los 22. Es un clima ideal, yo creo, para arrancar cualquier actividad que se pueda siempre dentro del marco del protocolo. Por ejemplo, ejercicio físico. No sé qué les parece. Vamos a compartir también la plaquita del pronóstico extendido. Para mañana martes, una mínima de 15 grados y una máxima de 26 con el cielo parcialmente soleado. Esta es la tendencia hasta el jueves. Fíjense, no hay precipitaciones, al menos hasta el jueves. 16 de mínima, 29 de máxima para la mitad de la semana. Para el jueves, 19 de mínima, 30 de máxima, ya más calorcito. Y para el viernes sí se podría dar un poquitito de tiempo inestable, incluso tormentas eléctricas en algunos puntos, con mínima de 20 grados y una máxima de 24. Esta imagen nomás me llama la atención. No hay mucho tráfico en zona de Jardín Botánico y creo que estamos ya en las puertas de habilitar el tramo, ¿verdad? El corredor vial botánico. Entiendo que sí. Estamos por terminar, sí, aparentemente. Bueno, vamos a hablar de eso en instantes, pero por ahora queremos actualizar un poquitito esa plaquita de vacunación, porque insistir con el detalle, hasta hoy se vacuna exclusivamente a mayores de 70 años. Hasta hoy, ¿verdad? Mayores de 70 para arriba. Esto es en los diferentes vacunatorios establecidos para la vacunación anti-COVID-19. Hasta hoy. A partir de mañana ya cambia la estrategia de vacunación, porque se baja la franja y finalmente a partir de mañana, ya vamos a compartir la siguiente placa, se vacuna a todas las personas que hayan nacido hasta 1956, porque también le preguntaban a Mariano cómo va a ser el tema, ¿verdad? Y se va a atender a las personas que hayan nacido en el año 1956 y antes, ¿verdad? Así para que se entienda bien. Se amplía entonces la edad de vacunación.
Pero no es que te vas cualquier día nomás, tenés que irte a la fecha que te corresponde. Mañana martes 18 se va a atender a las personas que tengan terminación de cédula 0 y 1, ¿verdad? Vamos a arrancar con eso. Miércoles 19, es decir, pasado mañana, terminación de cédula 2 y 3. Vamos con el jueves 20 de mayo, terminación de cédula que hay que tener en cuenta es 4 y 5. Seguimos con el viernes 21 de mayo, terminación 6 y 7. Terminación 8 y 9 para el sábado 22 de mayo y el domingo 23 y el lunes 24 de mayo todos los que queden pendientes de vacunación. Y ojo también, si sobran vacunas, porque según el Ministerio de Salud tenemos 55.000 dosis, 15.000 de AstraZeneca y 40.000 que corresponde a ese lote que recién nomás llegó de la Sputnik V, que es la vacuna rusa. Ahora, la gran pregunta también era, ¿qué pasa con los extranjeros que tienen documentación en nuestro país y quieren acceder a la vacunación propiamente? Tenemos también una plaquita que indica al respecto porque a partir de hoy se pueden vacunar de 65 años para arriba, según explicaba también Mariano. Y hay un detalle nomás que hay que tener en cuenta. Hay que ingresar a www.vacunate.gov.py, que es la página de vacunación anti-COVID del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque explicaban que hay unos detalles, hay una documentación que hay que presentar y que esto tiene que ser aprobado por Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, una vez que tengan el ok de la institución que se encarga de eso, entonces a partir de allí se pueden aplicar la vacuna contra el COVID. Entonces, extranjeros inscritos en la plataforma vacunate.gov.py tienen que verificar primero y después acercarse al vacunatorio para aplicarse su dosis anti-COVID. Muy bien, vamos a hablar con ustedes de las noches asuncenas y que, bueno, se van reactivando de a poco. En muchos lugares, por supuesto, se respeta el protocolo, otros lastimosamente no, pero queremos enfocarnos en estas historias donde uno puede encontrar estos barcitos o bares, ¿sí? Como unas barras, en esquinas de Asunción. Las noches de Asunción que van teniendo nuevamente color con los locales gastronómicos que se suman a la iniciativa de sacar las mesas y atender a los clientes al aire libre. A esto se le sumó una nueva moda, que si bien no es nueva, volvió a resurgir y son los barcitos esquina, que consisten básicamente en pequeños bares de trago para llevar sobre Palma y Estrella y por lo menos 5 bares de este tipo, cuyo resultado genera entusiasmo. ¿Qué tal todo esto de los barcitos de esquina prácticamente, no? Y súper bien, súper bien. La verdad que nosotros venimos arrastrando ya el 6º año que estamos acá en este lugar y bueno, después de lo que es la pandemia y la restricción de horaria, esto la verdad que es un aliciente a nivel económico, ¿verdad? Y bueno, a nivel general. ¿Cuál es el trago preferido de la noche en la capital? Y la verdad que se toma mucho, una variedad interesante. Se van los mojitos, la caipiriña, un trago que se llama Indomable, que es de nuestra autoría, y los daiquiris. Frutilla, durazno, piña colada, sabe, bastante variado. Indomable, así lo se llama, Así se llama Indomable, es un muy buen trago. ¿Fuertito o no tanto? No tanto, pero su nombre lo dice todo. ¿Se mueve bastante entonces? Se mueve bastante, vos sabés que ayudó bastante, a la economía nos sirvió bastante, ¿verdad? A lo que vivimos prácticamente de la noche, creo que esto nos está ayudando bastante. ¿Qué tal la movida nocturna hoy en día en Asunción? Estuvo muy movida, la verdad. Este fin de semana estuvo impresionante, inundado de gente. Pero a pesar de todo, espectacular, estos movimientos impresionantes acá en el centro. ¿Cuál es el trago preferido de los muchachos y de las chicas? La caipiriña, ese es su trago preferido de toda la gente. ¿Sale mucho la caipiriña? Sí, bastante. Es sencillito de preparar también, ¿verdad? Es el trago que lleva un poquito más de tiempo para preparar. Ah, ya. La verdad que sí, pero es lo que más sale. Y bueno, ahora entonces esta iniciativa propicia de que ustedes también puedan generar algo de ingreso, porque para el rubro de ustedes estuvo bastante parado también. La verdad que sí, nos hizo muy bien trabajar de esta manera este fin de semana, ya que de esto dependemos y nos hizo demasiado bien. ¿Hace cuándo que volvieron ahora aquí en la movida nocturna? Y realmente este fin de semana con el tema que se cerraron las calles, la gente empezó a venir muchísimo. ¿Qué tal la venta? ¿Cómo se está moviendo todo? Y el viernes realmente reventamos con las ventas y ahora está un poco más calmado, pero realmente nos está yendo bien. Este barcito se llama Barra Móvil Campai y funciona en el sistema de carry out. La gente viene en su vehículo, hace su pedido, le entregamos y va a tomar en su casa. Decime, ¿y cómo es volver a trabajar un poco después de todas las restricciones que hay? Ahora ya se puede un horario un poco más alto. Tuvimos que reinventarnos.
porque en esta nueva dinámica que estoy presentando, por ejemplo, estamos teniendo, o sea que cumplimos todos los protocolos sanitarios que nos están requiriendo, ya sea el Estado, la municipalidad. Bueno, vamos a hablar un poco también en diferentes ámbitos de lo que ocurrió durante el fin de semana, porque hubo un incendio lamentablemente dentro de la Catedral Metropolitana. Ocurrió pasado el mediodía, se hacía correr ya vía WhatsApp que estaban alertando a los transeúntes, a la gente que estaba cerca, de que había fuego. Posteriormente se convocó a los bomberos, tardaron 10 minutos más o menos en llegar, y se habla de que hay un perjuicio patrimonial a una edificación que es histórica y que no solamente pertenece a los católicos, sino que pertenece al país por, de verdad, el significado histórico, que es un patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy a las 12 va a haber una inspección que se va a realizar por parte de los bomberos voluntarios, según ya se reporta. Sí, a las 12 se va a hacer una inspección buscando determinar primero la causa del incendio, porque se habla de que fue un electrodoméstico, pero evidentemente se tiene que peritar y esto se tiene que confirmar. Por un lado eso, y por el otro, allí recién vamos a saber cuál es el daño real que existe dentro de la catedral. Se habla de que fue cerca del altillo, que hay una escalera que fue consumida, que hay parte del techo también que está, se vio severamente afectado, pero todo eso vamos a saberlo recién cuando se haga esta inspección. Ayer no se pudo ingresar atendiendo al peligro, porque siempre cuando se habla de incendio se habla de un debilitamiento de la estructura y que puede existir el riesgo del derrumbe. Así que hoy al mediodía se inspecciona entonces la catedral. Vamos a estar muy atentos a saber qué fue lo que se perdió. Y hay una frase que estaba leyendo recién. El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, había mencionado que en su homilía del 15 de agosto del año pasado, que se realizó en conmemoración, por supuesto, del Día de Nuestra Señora de la Asunción, él había reclamado al gobierno que necesitaba mantenimiento y necesitaba un especial cuidado la catedral, y no hubo respuesta, según menciona. Y esto tiene que ver que es un patrimonio, ¿verdad? Entonces tiene que intervenir necesariamente el MOPC. Otra iglesia, por mencionar nomás, que se encuentra en la misma situación y que desde hace rato que se está pidiendo la intervención, es la Iglesia Santísima Trinidad, que tiene unos tableros que fueron tallados en madera y que son patrimonio también, que está lleno de termitas, de otros elementos, de otros bichos, etcétera, que perjudica bastante y se habla incluso del riesgo del derrumbe. Entonces, ojo con eso. Nuevamente, lo que salta es la crítica de que se avisó con tiempo y el gobierno no hizo nada al respecto. Vamos a seguir muy de cerca esto hoy a las 12. Presten atención a esto que ocurría en el barrio Malvinas de Reducto San Lorenzo. Un joven de 25 años fue herido en la cabeza con un objeto contundente que se habla de que pudo haber sido o una pala, o un machete, o un palo, según lo que informó la policía. El presunto autor se dio a la fuga, pero pudo ser identificado por los vecinos como Miguel Ruiz Díaz, conocido como Michel Curepa, de 38 años. El herido tuvo que ser derivado hasta el Hospital del Trauma. Esto ocurría, repito, barrio Malvinas de Reducto San Lorenzo. Raro, bastante complicado también, y tenemos imágenes para acompañar la información. En el barrio Santa Librada de Asunción, un joven fue herido con arma de fuego cuando circulaba con su hermana. Ambos habrían sido atacados por un grupo de aproximadamente 15 hombres en la vía pública durante la madrugada.
Ahora el herido está internado en el Hospital del Trauma. Del día de ayer se produjo una gresca en la dirección Ciudad de Chivas y 32 proyectadas, ¿verdad? Una persona que se desplazaba encima de su motocicleta en compañía de su hermana. Supuestamente fueron interceptados por una turba de personas de aproximadamente 15 personas, entre personas de sexo masculino y femenino, ¿verdad? Quienes le amenazaron con piedra y ahí se produjo una riña y resultó víctima este joven que está ahora mismo en el Hospital de Traumas internado. ¿Qué saben del estado de este joven y cuál es su identidad? Según el reporte médico, se mantiene estable, tiene una herida en la parte abdominal, pero no reviste de gravedad, según el informe médico. Y esa es la situación del mismo. ¿La identidad y si cuenta con antecedentes? Sí, se trata del ciudadano Cristian David Fariña, de 20 años, domiciliado en las inmediaciones donde ocurrió el hecho. ¿Cuál es la dirección de donde ocurrió el hecho, comisario? Ciudad de Chivas y 32 proyectadas. Eso fue lo que nos mencionaron familiares de la víctima. ¿Algunos testigos que encontraron en la zona que pudieron comentar algo? No, en realidad nosotros recibimos una llamada telefónica del Hospital de Traumas, informándonos que en el mismo nosocomio. Muy bien, hoy habrá una conferencia de prensa a las 8 de la mañana. En media hora una conferencia de prensa, esto en la Fiscalía General del Estado. ¿Y por qué llaman a esta conferencia de prensa? Porque van a estar explicando y hablando sobre los trabajos realizados en el marco de la investigación sobre un supuesto secuestro, sí, el secuestro de un ciudadano venezolano que dijo que fue secuestrado por el grupo criminal del norte. Y van a estar exponiendo y hablando de las evidencias que se encontraron en un campamento. Sí, trabajos realizados en zona de Vallemí, justamente estas son las imágenes del caso, así que hoy a las 8 de la mañana será esta conferencia de prensa. Bueno, tenemos para compartir la plaquita de vacunación. A partir de mañana cambia el esquema, pero hoy todavía continúa. Personas mayores de 70 años, con 70 años cumplidos y que no se hayan vacunado todavía, que no hayan recibido ninguna de las dos dosis, hoy continúa, ¿verdad? La gente que tiene que recibir su segunda dosis tiene un calendario en particular y en paralelo. A partir de mañana sí ya cambia el esquema de vacunación. Y entonces se va a aplicar la dosis anti-COVID a partir de las personas a partir cuyo nacimiento haya sido desde el 1956. La fecha, martes 18, terminación de cédula 0 y 1. Miércoles 19, 2 y 3. Jueves 20 de mayo, terminación 4 y 5. Viernes 21 de mayo, terminación 6 y 7. Sábado 22 de mayo, terminación 8 y 9. Y se completa el esquema con el domingo 23 de mayo. Y el lunes 24 se va a recibir a todas las personas que no hayan podido antes, todas las que hayan nacido desde 1956 para atrás, ¿verdad? Según lo que dice el Ministerio de Salud. Haciéndose las cosas y los extranjeros tienen que chequear un poquitito allí en vacunate.gov.py si ya pueden asistir a los vacunatorios. ¿Qué es lo que decía el ministro Borba al respecto? Porque también hay cambios en la aplicación de la Sputnik, la vacuna rusa, lo que anticipábamos la semana pasada, lo que decía el ministro. Vamos a informar brevemente cómo procederemos con el Plan Nacional de Vacunación en esta semana y lo haremos de la siguiente manera. Este lunes 17 de mayo proseguiremos con la vacunación de personas de 70 años, 80, 90 y más que aún no se han vacunado por A o B motivo. Esta metodología solo será para este lunes debido a que estamos procediendo a la distribución de las vacunas en las regiones sanitarias para continuar con el proceso de vacunación, o sea, la cuestión logística en sí. Queremos anunciar que desde el martes 18 de mayo ampliamos la edad de vacunación. Todos los nacidos, y que quede bien claro, todos los nacidos en el año 1956 podrán vacunarse desde esta semana.
Si en tu cédula de identidad dice nacido X fecha de 1956, podés acudir a vacunarte. Quiere decir que si cumpliste 65 o vas a cumplir... Bañado Sur, y fíjense las imágenes que definitivamente a uno le termina preocupando, ¿verdad? Por la gente que vive en ese ambiente, porque esto terminó con un joven gravemente herido, repetimos, zona de Bañado Sur, tras este encontronazo entre supuestos microtraficantes. Según la denuncia, un joven entró a este sector donde se trafica droga y trató de robar una moto, y es ahí donde lo descubrieron y recibió varias puñaladas, por lo que tuvo que ser internado. Nos vamos y entramos en el pasillo, van a encontrar menores de edad a partir de 11 años que ellos están fumando crack. Todos los días esa delincuencia. Uno se va y le vende algo, si no le paga, ellos empiezan a ver. ¿Viste la lanza que tiene la chica? Tiene una lanza. El muchachito que le clavó al que es víctima ahora. Él, por ejemplo, le asaltó a mi hermano y se hicieron ellos la víctima otra vez. Muchísimas veces. Ya mi hermano es el abogado Leopardo y él hizo 2 veces hizo el allanamiento acá. Se le llevó a la mitad y a la mitad se quedó otra vez. Y ahora todo el tiempo nosotros andamos en zozobra porque ellos todos los días venden, libremente venden. Y son la mayoría que están ahí en el pasillo, son menores de edad que se quedan ahí tirados. Hay muchos que hay ahí que duermen en el suelo. Y acá en el barrio a todito nos perjudican. Ese es el auto de mi hermana y justamente ella tiene todo su parabrisas, todo rompido porque vinieron, seguramente quisieron robar el autorradio o algo así y le rompieron todo su parabrisas. Prácticamente no podés dormir ni despertar tranquilo acá, no podés salir de tu casa porque si vos dejas tu casa 2 minutos y te llevan cualquier cubierto. ¿Por qué el ataque así de repente? No, ese es ataque todos los días. Acá si vos no tenés un armamento acá, prácticamente vos vivís sin seguridad, porque acá ni patrulla. Bueno, rápidamente vamos a establecer un contacto con el este del país, Mariano, porque hay una denuncia prácticamente del ámbito policial. Un asalto tipo comando más o menos el que se perpetraba, Joel. Buenos días. Mariano, ¿qué tal? Buen día, saludos a Violeta, a los televidentes. Es así, 5 a 6 delincuentes, aproximadamente de acuerdo a los datos de las víctimas, irrumpieron una laminadora ubicada en la ciudad de Hernandarias, redujeron a 2 guardias de seguridad y llevaron armas de fuego. Aparentemente, según los datos que manejan los investigadores, la intención era llevar un transformador. Los detalles con el subcomisario Jorge Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buen día para vos, Joel, y para la audiencia de C9N. Bueno, subcomisario, ¿qué es lo que maneja la policía con respecto a este hecho en la laminadora? Asimismo, Joel, el hecho se registró el día de ayer en horas de la madrugada, donde resultaron víctimas 2 personas que trabajan como guardia del local. Según manifestaciones de la víctima, alrededor de las 02 horas, 01:30 horas aproximadamente, llegaron en el local 5 a 6 personas. 2 primeramente ingresaron a pie, redujeron a los guardias y posteriormente ingresaron más 3 personas, inclusive posteriormente ingresó un automóvil, quiero decir, una camioneta tipo furgón. Según manifestó el guardia, llegó en el local, en el momento de la comisión del hecho punible, llegó en el local patrulleros que se encargan de monitorear los locales, quienes se percataron de lo que estaban ocurriendo y en ese momento se efectuó varios disparos intimidatorios donde los malvivientes corrieron del lugar. Estos malvivientes hurtaron una camioneta que también posteriormente abandonaron. Así mismo, posteriormente, en horas de la mañana, no nos percatamos que dicha camioneta fue hurtada en la jurisdicción de la subcomisaría 14 Norma Luisa,
en el kilómetro 14. ¿Qué saben hasta ahora de los marginales? De repente algunas imágenes ya divulgadas, ya facilitó la empresa eso. ¿Qué es lo que la policía está tratando de hacer hasta ahora para investigar este hecho? Sí, Joel, al principio los intervinientes y los investigadores realizamos una inspección en el local que funciona como recicladora y solamente poseen máquinas que es difícil de llevarlo dentro de una camioneta tipo furgón. Entonces se inspeccionó el lugar y donde encontramos cerca del transformador, encontramos herramientas y posteriormente nos percatamos que el cercado del transformador fue violentado, por lo que nosotros presumimos que iban a hurtar el transformador. Comisario, por estos detalles, muchas gracias. Estamos a las órdenes. Bueno, estamos abordando también que la empresa divulgue las imágenes del circuito cerrado para poder entender el contexto de este atraco, cuál sería la intención de estos 5 a 6 marginales que rompieron el local. Abandonaron el vehículo que utilizaron para ingresar dentro de esta firma, pero este vehículo un día antes fue hurtado de la zona de Mingaguazú, compañeros. Se tomaron el tiempo, prepararon esto y como decís, ¿verdad, Joel? Que la empresa pueda divulgar esas imágenes definitivamente siempre ayuda. Además de que podamos observar la forma en que se dieron las cosas, las imágenes de circuito cerrado siempre sirven para que alguna persona que tenga alguna información, que pueda reconocer a los delincuentes, pueda dar el aviso a la policía para que puedan ser aprehendidos. Completita creo la entrevista, todos los detalles abordados, así que gracias, Joel. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Joel. Bueno, 7:45, observamos imágenes del Jardín Botánico. Se está preparando una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud. Están allí el viceministro, el doctor Hernán Martínez, y también la doctora Leticia Pinto, ¿verdad? Sí, Leticia Pinto, sí. Directora... Héctor Castro ese. Ah, no, Héctor ¿verdad? Castro, perdón, disculpe. Héctor Castro y Leticia Pinto. Del programa ampliado de inmunizaciones. Y Leticia Pinto era de la dirección de terapias y ahora pasó a... Te voy a decir. Entiendo que en la parte de redes de salud parece. Redes y servicios, sí, porque... Pero igual sigue ella hablando sobre terapia y demás. Estamos aguardando esta conferencia sobre vacunación. Mariano, hay varios puntos, ¿verdad?, importantes. Por un lado, ya hablamos de que se desciende la franja etaria. Sí. Hay otra cuestión también, que la semana pasada ya se publicaban algunos informes, incluso el Ministerio de Salud de Bolivia había dicho, nosotros vamos a aplicar el intervalo de 3 meses para la Sputnik V, que cambia el esquema, cambia la estrategia de vacunación, porque antes era de 3 a 4 semanas nomás el tiempo y ahora se extiende a 3 meses. Entonces vos tenés más tiempo, más oxígeno para que te lleguen más vacunas, a la espera de que así sea, ¿verdad? Claramente. Claro, porque bueno, lo explicaba Diora, el laboratorio y compañía, o sea, la ciencia dice que no hay inconvenientes, que... O que es recomendable, mejor dicho. Claro, el tema de que se extienda ese periodo para la segunda dosis, pero por supuesto que preocupa y que hace incertidumbre de no saber cuándo finalmente podrán llegar más vacunas. Hasta ahora entiendo que no hay ni un solo calendario con ninguna de las fabricantes o con ninguno de los países con los cuales se llegó a diferentes acuerdos. Así que vamos a ver qué anuncio hacen. Además, el tema del cronograma y compañía, seguro se le va a preguntar también cuándo llegan más vacunas y veremos qué es lo que responde el doctor Castro. Así es, porque se hablaba, para repasarlo más rápidamente, ¿verdad? 400.000 dosis de Moderna, sí, que son donación, que decían, bueno, 100.000 tal vez lleguen en los siguientes días, ¿verdad? Es más, decían el fin de semana no llegó nada todavía. Después están las de COVAX, 130 y pico mil, que también se decía pueden llegar, hasta ahora no hay nada. Después Covaxin, ya sabemos que en India la cuestión está complicadísima, capaz y nada salga de allí todavía. Y lo otro era lo de Sinopharm, que se firmó un contrato también y se esperan 1 millón de dosis. Ojalá que para fin de mes al menos lleguen esas, que es lo que se espera. Bueno, más detalles de vacunación ya en instantes allí desde el Ministerio de Salud. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de un tema, Mariano. La semana pasada, con bombos y platillos, se comunicaba que el Congreso sancionó esta ley que engloba también a las personas, a los pacientes que están internados, que siguen tratamiento por COVID y no necesariamente estén en UTI. Y lo hace a través del Fondo
Nacional de Cobertura a Pacientes con COVID. ¿Cuál es el problema? Esto ya fue sancionado la semana pasada y hasta ahora no hay promulgación por parte del Ejecutivo y tampoco una reglamentación correspondiente. Lo que contempla UTI ya está, eso ya está promulgado, ya está en funcionamiento. Ahora falta lo otro, ¿cuánta gente está internada y gastando millones de guaraníes al día? Entonces es necesario. Los proyectistas, o el proyectista era el doctor Raúl Latorre, diputado por el Movimiento Honor Colorado, y lo que están urgiendo entonces es que se promulgue y también se reglamente para que empiece a trabajar esa ley. El legislador Raúl Latorre explicó que la novedad que plantea el proyecto COVID Gasto Cero es que además de garantizar un tratamiento integral en la internación con cobertura de medicamentos y estudios, incluye los pacientes internados en sala común. Los anteriores estaban fundamentalmente dirigidos a pacientes en UTI y esa es la diferencia. Actualmente hay una creciente cantidad de pacientes internados, incluso en terapia intermedia, debido a la saturación de las unidades de cuidados intensivos, y el gasto es pero tremendo realmente. El Estado debe hacerse cargo mientras llegan las vacunas, es lo que menciona también el diputado Derlis Maidana, a su vez quien acompañó este proyecto de ley. ¿Se acuerdan que días atrás hablábamos de las medidas más estrictas que se están tomando en Foz y la repercusión que podría tener definitivamente en Ciudad del Este, en el Alto Paraná? Bien, ya hay una previsión por parte de los comerciantes que hablan de que podría darse una caída del 30% en las ventas ante el cierre de Foz de Iguazú. Desde el fin de semana, 9 ciudades del estado de Paraná implementan nuevamente medidas restrictivas ante aumento de contagios y fallecidos por COVID-19, por lo que vuelven a fase cero. Esto preocupa a los empresarios de Ciudad del Este, cuyo mayor flujo de clientes proviene de Foz, ciudad que permanecerá cerrada. Los comerciantes de la frontera afirman que el cierre de la ciudad fronteriza afectará gravemente las ventas y que pese a ser solo una semana, tendrán una pérdida muy importante. Ya con el último cierre, las ventas cayeron un 30% y estiman que el porcentaje podría ser similar en esta ocasión. Los detalles sobre la vacunación, la información que lanzan desde el PAI, aparte que cambió un poco la metodología de atención a los medios, bueno, se está esperando entonces esta conferencia sumamente importante. Escuchamos. Un número de cédula en 0 a 1, el miércoles 19 de 2 a 3, el jueves 20 de 4 a 5, el viernes 21 6 a 7, el sábado 22 8 a 9, el domingo 23 y el lunes 24 de mayo, todas aquellas personas que no pudieron acudir previamente, entonces tienen esos días como para ajustar su primera dosis, recibir esta vacuna. En este caso, las personas que todavía falta cumplir los 65 años, ¿verdad? Y justamente para la clarificación al respecto, hay muchas personas que todavía están hablando respecto a quiénes se deben vacunar. Tienen que ser nacidos en 1956, implica que las personas que cumplen en diciembre 65 años pueden ir a los vacunatorios también. Es correcto, nosotros vamos a respetar el año de nacimiento. Y eso implica también tener en cuenta el ejemplo que diste, todas las personas que en esta fecha aún no tienen 65 años, pero este año lo cumplirán, entonces también están habilitados por terminación de número de cédula en el día correspondiente, iniciando mañana martes. Las personas que tienen 70, 80, 90 años todavía pueden ir a los vacunatorios, sí, esa es la condición todavía. Continúan, sí, estas personas no pierden la oportunidad de recibir la vacuna. Es muy importante hacerles recordar a estas personas que también van a estar sujetas a los días por terminación del número de cédula. Al día de hoy,
todas las personas de 70 años y más tienen la posibilidad de acudir a los vacunatorios en aquellos días que no pudieron por la terminación del número de cédula. Sin embargo, desde mañana ya también, como el resto del grupo, debe coincidir la terminación del número de cédula con la fecha correspondiente, así como habíamos mostrado el mensaje. ¿Cuál sería el público objetivo? Es decir, ¿cuántas personas están registradas que tengan entre 65 y 70 años? Bien, nosotros estamos encontrando que hay un aumento en el número de registrados, ¿sí? Recuerden que desde el inicio de esta nueva etapa, me refiero a la de 70 años que estamos culminando hoy, para agregar desde mañana 65 años, hemos encontrado una asistencia del 60%, entonces aproximadamente tenemos 44.000 personas más que se están agregando en este momento, sumado a esto esas personas que no acudieron. Estos datos son muy variables, eso quiero también compartir con todos ustedes. Imagínense que vimos el fenómeno desde la llegada de las vacunas el viernes pasado, aumentaron el número de registrados, así como también el anuncio del día de ayer, que se amplía a otro grupo etario, aumentó el número de inscriptos. Por lo tanto, esto no es que sea fijo, esto es dinámico, y nosotros con la cantidad de dosis que tenemos vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta semana de vacunación. Bien, uno puede hacer un cálculo simple diciendo que las dosis no alcanzarían para la cantidad de inscriptos no vacunados. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que las vacunas las queremos utilizar en relación a las personas que ya forman parte de estos grupos de edad. Entonces, a medida que va transcurriendo el ejercicio que queremos hacer con ustedes, comunicando a la población, es hacer este tipo de encuentros donde podemos ir relatando cuál es el progreso, cuántas dosis aún quedan, cuántas personas aún quedan por vacunar, y de esa manera también nos vamos organizando a través de la ayuda de ustedes con toda la población. Lo que uno pretende es ayudar, y con las dosis que tenemos queremos avanzar. Sí, y para modo de recordar también, buenos días a todos, no olvidarse el horario de vacunación, que es 7 a 17 horas, y que tenemos en central nuestros puestos de vacunación masiva. La vacunación en estos puestos es de lunes a domingo de 7 a 17 horas. Tenemos en una C, Villa Elisa, Capiatá, Fernando de la Mora, el SND y también un autobat en la Facultad de Derecho. Sobre todo tener en cuenta que los fines de semana los vacunatorios de los hospitales están cerrados. Solo permanecerán abiertos los vacunatorios masivos. Así que por favor a tener eso en cuenta a la hora de asistir a vacunarse. Y también recordarles a todos que no debemos perder el horizonte en el sentido de los cuidados que tenemos que seguir teniendo. He visto gente que ya está vacunada, que ya tiene su primera y segunda dosis, que ya se maneja sin tapabocas, y en realidad uno puede seguir contagiando la enfermedad aún estando vacunado y teniendo la forma leve de la enfermedad. Así que por favor sigamos manteniendo las medidas de distanciamiento, el uso adecuado de tapabocas, y no asistamos a eventos masivos que no fueran realmente necesarios. Gracias, doctora. La siguiente consulta, sí sigue siendo baja la participación en los vacunatorios, en este caso la convocatoria, si sigue siendo baja. Bien, nosotros hemos encontrado en este último grupo un promedio de 7.500 personas por día que acudieron. Sin embargo, la proyección que teníamos es alrededor de 10.000 a 11.000 personas por día en relación a este grupo que terminó con un rango incluso hasta 14, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un porcentaje del 60% de asistencia desde el lunes hasta el día de cierre de ayer. Fue muy notoria la participación en el tiempo también como mencionábamos siempre, de rezagado, aquellas personas que no pudieron acudir por terminación de número de cédula. Sin embargo, se mantuvo esa tendencia. Por eso es que instamos nosotros a que la comunicación dentro de la familia sea asertiva. Estamos hablando de vacunas seguras, estamos hablando de vacunas que pueden impedir formas graves, que pueden impedir internación y pueden impedir la muerte.
Es muy importante, como mencionó la doctora Leticia, mantener todas las otras medidas. La vacuna es una herramienta más. Todas las personas que van a vacunarse deben estar indefectiblemente registrados en el NATI. Es correcto, nosotros de esta manera podemos planificar, como había mencionado al inicio, el número de inscriptos para nosotros es un parámetro para la redistribución de las vacunas. Entonces pedimos la colaboración de la población a que se inscriba, a que ayuden a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus amigos, a que se inscriban, y eso a nosotros nos permitirá hacer un corte diario y evaluar cómo se va desarrollando la vacunación en las diferentes regiones de nuestro país. El Fondo Ruso se comprometió a enviar las 40.000 dosis para la segunda aplicación antes de los 3 meses. ¿Existe certeza de eso? El Fondo Ruso, a través de su agencia, bien el laboratorio Gamaleya, insiste en el intervalo de 90 días de aumento de la respuesta inmune y de la eficacia de la vacuna, atendiendo el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Esa comunicación lo volvimos a tener, y así como otros países con sus agencias regulatorias, como por ejemplo Argentina, también nosotros ayer, después de la reunión con el Comité Técnico Asesor en Inmunizaciones de nuestro país, se decidió ampliar el intervalo de vacunación entre la primera y la segunda dosis, con la certeza de la recepción del componente 2 en el tiempo que corresponde, o sea, dentro de 90 días. ¿Qué pasa con las brigadas que deben visitar a los encamados? Hay muchas denuncias de personas que están esperando hace un mes. En ese caso tenemos que aclarar la situación de que los encamados y las brigadas trabajan de acuerdo a lo que es la zona de trabajo. Se verifican que haya la cantidad de pacientes necesarias para abrir un frasco por cada brigada, y por eso se enlentece. En realidad ese es un trabajo que se sigue haciendo. Las brigadas están acudiendo a los hogares y le pedimos un poco de paciencia a la gente que van a llegar a sus hogares, todas las brigadas, para la vacunación. ¿Han surgido más denuncias sobre vacunaciones irregulares? ¿Cómo va la investigación al respecto? Las denuncias que nosotros tenemos son aquellas que lo habíamos socializado a través de una conferencia de prensa con el ministro, y asesoría jurídica y la parte administrativa está en ese proceso de investigación. Pasando a lo que refiere a influenza, ¿podría dar detalles de cómo está la situación de la vacunación contra la influenza? Vacunación contra influenza, recordemos que no necesita de inscripción, no necesita registro. Recordemos que hay 1.600.000 dosis, recordemos que 900 de ellas son para los adultos y 700.000 son para los niños. Al corte parcial del día de ayer a las 17 horas, 24.400 personas adultas recibieron la vacuna y 11.187 niños recibieron la vacuna. La población objetivo sigue siendo de 6 a 3 años, personas de 4 años a 59 años con enfermedades crónicas, los docentes, los profesionales de la salud y las embarazadas. La división por fase corresponde más bien a evitar aglomeraciones. Hay que tener en cuenta que debemos ayudarnos todos en evitar concurrir en situaciones donde no son estrictamente necesarias. Es por eso que se va dividiendo por fases. No representa la misma situación que en COVID, que se trata de una disponibilidad de vacunas. En ese sentido, es solamente para evitar aglomeraciones que se van separando las personas o los grupos objetivos en relación a la vacuna contra influenza. Hay una aseveración aquí que dice que el año pasado vino la misma cantidad y desde el principio fueron liberadas para todas las edades. ¿Consultan si hay menos vacunas disponibles? No, al contrario, las vacunas tenemos en una mayor cantidad que el año pasado. La situación epidemiológica es diferente a la del año pasado. El año pasado nosotros estábamos en una etapa de confinamiento diferente a la de esta, y además estábamos nosotros con una situación epidemiológica diferente a la que estamos viviendo, y además tener en cuenta que no contábamos con la vacuna contra el COVID, que en este momento también los servicios de salud están trabajando. O sea, son varios fenómenos que tenemos que analizar. Insisto, las vacunas en mayor cantidad, insisto que solamente esto representa para evitar aglomeraciones y contagios en los servicios de salud.
¿Se podría dar una fecha aproximada de cuándo se liberaría estas vacunas en influenza? Vamos a tratar de respetar estas poblaciones objetivos. Encontramos que muchas de las personas ya acudieron, pero aún quedan bastante. De todo este grupo que estamos mencionando, esta semana en todos los vacunatorios van a seguir, y desde la siguiente ya se agregan también las personas de más de 60 años con un intervalo mínimo de 2 semanas entre la vacuna contra el COVID y la vacuna contra influenza, así como también más adelante los profesionales que cumplen actividades esenciales. ¿Cuál es la cadena de frío para Sputnik V? Bueno, recordarán que en el caso de Covaxin y en el caso de AstraZeneca es de 2 a 8 grados. En este caso tenemos la necesidad de manejarnos con ultra freezer, o sea, menos 20 inclusive. Y pasamos rápidamente a la conferencia de la Fiscalía. Escuchamos al agente fiscal Federico Delfino. Adelante. La correspondiente orden, y así con el apoyo del Departamento Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional y elementos tácticos de la Fuerza de Tarea Conjunta. El día sábado se procedió al allanamiento de este establecimiento rural, en donde se incautaron esa cantidad de droga que se le acaba de decir, 3 pistas de aviación precarias que están siendo destruidas en este momento. También se incautaron varios vehículos, camionetas, tractores y otros elementos necesarios a los efectos de la comercialización de drogas en esa zona. Las averiguaciones se siguen realizando y, como le dije anteriormente, esto surge de la información que brindó este ciudadano venezolano, y ahora podemos afirmar con total seguridad de que en ningún momento ninguno de los secuestrados estuvo en esa zona del país, sino que más bien las personas que le tenían a este ciudadano venezolano ahí se hacían pasar por miembros de grupos criminales que operan en el norte del país. Ni tampoco existe, de las evidencias colectadas, existe evidencia de que haya sido, de que en ese lugar hayan estado las víctimas de secuestro que tenemos activos hasta el día de la fecha. A los efectos, a los efectos operativos y mayor información en cuanto a lo incautado y los procedimientos que se van a seguir, quiero ceder el uso de la palabra al señor jefe del Departamento Antisecuestro y al señor comandante de la FTC, y avisar y comunicar de que todo lo incautado va a ser remitido a la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, atendiendo a las circunstancias que se dieron, ¿verdad? Y eventualmente, si existe alguna operación que podría surgir luego de todo este hallazgo que realizó la Unidad Antisecuestro y Antiterrorismo del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, así como estaba comentando el señor agente fiscal, el doctor Federico Delfino, el día jueves, una vez que nos informaron que había una persona que podía tener informaciones sobre el paradero de uno de los secuestrados, dispuse para que especialistas en administración de fuentes humanas puedan entrevistarle a este ciudadano. Se realizaron todas las entrevistas que se tenían, y entonces, en base a eso, se comunicó al Batallón de Inteligencia Militar y al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para desplegar una operación de inteligencia de observación, localización del punto donde posiblemente se podría encontrar uno de los secuestrados. El día viernes se lanza la operación, se llega hasta un punto, lastimosamente por las cuestiones de camino no se pudo llegar al punto que estaba refiriendo el testigo, por lo que solicitamos la orden de allanamiento a la unidad de antisecuestro y antiterrorismo del Ministerio Público. Comisionó a una fiscal de Pedro Juan Caballero a acompañar la comitiva. Ya ese día, quiero también aprovechar este momento y agradecer especialmente a la Secretaría Antidrogas, porque una vez que nosotros administrábamos la información de que el señor Oscar Deni se podía encontrar en ese lugar,
el señor capitán Oscar Chamorro se puso en comunicación con la Secretaría consultándoles si ellos tenían o no una causa en esa zona. Ellos decían que sí, estaban teniendo una investigación, pero que la vida de un secuestrado era mucho más importante que cualquier otra operación. Por lo que nosotros procedimos, verificamos la zona. Ya el día sábado se procedió a hacer la infiltración de nuestros hombres de operaciones especiales. El detalle de todo eso le va a estar informando el señor capitán Chamorro. Lo que sí quisimos nosotros resaltar que esto fue un trabajo conjunto, coordinado, interagencial, liderado por el Ministerio Público, a quienes con toda la celeridad del caso respondieron a todos nuestros pedidos y bueno, el resultado está a la vista. Para nosotros es un caso de éxito para todos los que integramos los organismos de seguridad, porque a simple vista está que es de una estructura demasiado importante dedicada al narcotráfico. Quiero ceder las palabras al señor capitán Chamorro para que le pueda indicar todos los detalles de la parte táctica. Buenos días. Como ya se ha explicado, ¿verdad? Esto nace inicialmente con las declaraciones que inclusive se hicieron públicos de un testigo que había referido inicialmente que fue retenido en contra de su voluntad por grupos vinculados al terrorismo e incluso había dicho de que algún secuestrado estaba compartiendo con él. A partir de ahí, obviamente, se hicieron un montón de tareas, entre las que probablemente la inicial y más importante fue la entrevista con esta persona. En el relato que en ese momento a los especialistas en administración de fuentes humanas es repasado, encontrábamos algunos aspectos que eran coherentes y otros incoherentes con relación a sus dichos, y por el área y por sus dichos también teníamos una cierta sospecha ya inicial de que podría también como mínimo haber una vinculación al narcotráfico. Es por eso que ustedes saben, el Ministerio Público, siempre liderando, nos da la posibilidad de poder hacer consultas de estos casos con todos los órganos que componen el Comando de Operaciones de Defensa Interna, en este caso la institución antidrogas, la CENAT. Habíamos consultado con ellos, así como dijo el comisario Cardoso, nos habían comentado de que tenían un caso activo en el lugar. Es más, gracias a ese intercambio de información de lo que la fuente había referido, el reconocimiento en el lugar que se hizo con el personal de antisecuestros y la información complementada por la Secretaría Nacional Antidrogas, corroboramos plenamente la posición que posteriormente entramos a allanar. Rescato la celeridad, sobre todo de la unidad antisecuestros del Ministerio Público para la obtención de las órdenes respectivas, así como disponer el ropaje legal que tiene que tener esa operación, con la presencia del propio agente fiscal en la operación. A partir de allí ya es lo que hemos encontrado, abordado el área. Efectivamente constatamos en el lugar, es un área bastante amplia, como mínimo la existencia de 3 pistas clandestinas, de las cuales una de ellas con un uso intensivo por los indicios y rastros que encontramos, así como por otras evidencias. Estamos hablando de una pista que tiene aproximadamente 50 metros de ancho por 1000 usables y bastante combustible en el lugar, tractores, enseres, inclusive un container con habitabilidad, un hangar y rastros de reciente operación en una de esas en la que estoy citando. A partir de ahí hemos comunicado todo ya con la supervisión del Ministerio Público, en este caso la unidad antisecuestro, que es la que inicialmente toma participación. Y en el rastrillaje ya del sector adyacente a la pista hemos encontrado la evidencia, en este caso vinculada a supuesta cocaína. A partir de allí ya asumimos por la evidencia de que por lo menos relación con terrorismo o la presencia de algún secuestrado en el lugar era, por decirlo así, absolutamente improbable. Ya eso no tenía muy alta probabilidad por los dichos y los especialistas, eso nos habían referido, pero ustedes entenderán,
por sobre todo está la vida de personas que se encuentran privadas de su libertad. Entonces no podríamos nosotros hacer otra cosa más que con la celeridad que corresponde y con la seguridad que corresponde a una operación de ese tipo, ejecutarla inmediatamente, independientemente de otros casos investigativos que podrían estar en curso en ese lugar. Pero ya plenamente con todo lo que relaté, confirmado de que es una estructura vinculada al narcotráfico, una estructura bastante importante. De la evidencia colectada encontramos algunas armas que eran posiblemente de personas que se encontraban custodiando el lugar, que al momento del abordaje escaparon por el ruido que hicieron los helicópteros que usamos para llegar más rápido al lugar. No se puede acceder casi, es muy difícil acceder por tierra al lugar, los caminos están absolutamente intransitables. Por otro lado, también encontramos plotters de matrículas de aeronave con prefijo LB que indicarían un prefijo de nacionalidad argentina. Encontramos mucho combustible, generadores, encontramos abundante cinta de embalaje, lo que hace presumir que algún tipo de tratamiento también podría haberse estado efectuando con relación a la cocaína en el lugar. Todo esto todavía sigue su curso, las unidades del Ministerio Público y los intervinientes todavía están en el lugar ejecutando varias tareas y esto todavía no ha terminado. Posteriormente se va a hacer la destrucción de las pistas y todavía hay mucha evidencia que seguramente hay que ir encontrando porque el terreno es bastante amplio. Ahora, si me permiten, quisiera cederle la palabra a los colegas de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico a los efectos de que ellos puedan explicar cuáles serían los pasos a seguir a partir de ahora con los hallazgos realizados por el Departamento Antisecuestro, la FTC y la Unidad Antisecuestro. Sí, muy buenos días para todos. Efectivamente, luego de la intervención y la explicación mucho más detallada por mis predecesores en la palabra, el Ministerio Público, a raíz de las evidencias colectadas y la información obtenida in situ, la unidad de lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público tomó la intervención. Específicamente, la causa se encuentra a cargo de mi colega, Denny Yunpak, quien se encuentra presente y a quien le voy a hacer el uso de la palabra. Sin más detallar de que, como bien lo referían mis compañeros, el lugar y las evidencias colectadas permiten sostener de que el escenario es bastante interesante a los efectos de indagar, investigar y llegar a procesar a una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Como ustedes saben, la naturaleza de las sustancias incautada, específicamente cocaína en su formato clorhidrato y pasta base, nos revelan también una conducta de tráfico anterior, es decir, la introducción de dichas sustancias a nuestro país. Entonces le cedo la palabra a mi colega, quien va a explicar un poco todo lo que tuvo a su cargo. Bueno, buenos días a todos. Bien, como lo explicaban los intervinientes, esto es una investigación que se inicia a raíz de la información que procesa la unidad especializada en la lucha contra el secuestro, y a partir de ese momento toma información la Secretaría Nacional Antidrogas, que investiga, que interviene en el procedimiento y realizan el hallazgo de la sustancia, que aproximadamente son, en el conteo que hicimos de vuelta en la base de la CENAS, son 420 panes dividido entre clorhidrato de cocaína y cocaína tipo pasta base, que sería tipo crack. Estos estaban preparados, envueltos ya como para poder traficar, y de acuerdo a las documentaciones, cuadernos y eso que hemos hallado en el lugar, se nota que hubo frecuentes viajes en esa zona, que la pista de esta clandestina era utilizada bastantemente. Entonces nos permite entender, tal como lo dijo el doctor Federico Delfino, que eso en verdad era una pista clandestina utilizada por una red de narcotráfico, más que de una cuestión de antisecuestro y todo eso. Entonces nos estamos enfocando en esa investigación. La Secretaría Nacional Antidroga está en el lugar haciendo investigaciones. Se van a hacer y se están haciendo más procedimientos en la zona, así que esperamos un resultado en ese sentido. Le cedo la palabra acá al doctor. No, nada más que agregar a lo dicho por todos los colegas. El doctor Federico Delfino
como fiscal delegado de la Unidad Antiterrorismo, una vez que tomó conocimiento del hecho, también puso a conocimiento de todo esto al doctor Marco Alcaraz, que es el encargado de la lucha contra el narcotráfico. Seguramente ahora se van a abrir la oportunidad para hacer las preguntas y entonces cedo nuevamente el micrófono al doctor Delfino. Sí, para terminar nomás, y ya después a los efectos de que puedan realizar las preguntas de rigor. Con relación al ciudadano venezolano, el mismo cuenta con refugio en nuestro país y se le están dando todas las garantías necesarias con relación a eso. Eventualmente estamos analizando si en su calidad de víctima de explotación se abra una causa penal contra esta organización criminal que fue golpeada duramente el día de ayer. Y también brindarle todas las garantías necesarias a los efectos de ser considerado como un testigo protegido por parte de los organismos de seguridad. Nada más que eso, y bueno, estamos abiertos a las consultas que quieran realizar sobre lo actuado el día de ayer, ¿verdad? Por aquí, doctor Cabral de Radio Yandutí. Primero, se hablaba de que se encontraron documentos de identidad, creo que cédulas de identidad. Si es así, ¿a quién le corresponde y qué vinculación tendrían estas personas con esta organización? El lugar donde se realizó el procedimiento, ¿a quién pertenecería, doctor? Y si ya se descarta que esta gente tendría también vinculación con los secuestradores, con los integrantes del EPP. Bueno, con relación a todo lo que dijiste, a tus primeras dos preguntas, esto está siendo analizado por los investigadores. El inmueble propiamente es un inmueble rural. También se van a requerir los respectivos informes. No sabemos si está a nombre de una tercera persona o es un inmueble público perteneciente al INDER propiamente dicho. Eso vamos a saberlo durante el transcurso de la investigación, que ya va a estar a cargo de los colegas de lucha contra el narcotráfico. Y como te dije, al terminar mi ponencia, queda totalmente desvirtuada y descartada la presencia de este grupo criminal que opera en el norte del país como posible lugar de acción en la zona de Puerto Pinasco a partir de del trabajo de inteligencia y de todas las evidencias que hemos colectado hasta el día de la fecha. Fiscal, ¿cómo es que este venezolano cae en las redes de narcotraficantes que se hacen pasar por supuestos miembros del EPP? Este operativo no nace con la CENAT, es la siguiente pregunta. Y la tercera pregunta, ¿qué va a pasar con esas pistas de aterrizaje en estos momentos? Bueno, con relación a la situación del ciudadano venezolano, ya les expliqué, creo que Blanca, el mismo va a ser tratado como un testigo protegido y eventualmente como una persona víctima de explotación por parte de este grupo criminal, ¿verdad? Que sufrió un golpe muy grande en esa zona de Puerto Pinasco. Con relación a la CENAP, el operativo propiamente dicho estuvo a cargo de antisecuestro con apoyo de la FTC, pero se compartió información por los dichos de acá de ambos, del jefe del DAS, así como del comandante de la FTC, de que hubo algún intercambio de información para la operativización propiamente dicho. Y en cuanto a lo tercero, a la destrucción de las pistas, creo que personal táctico de las Fuerzas Armadas en el transcurso del día de hoy va a proceder a realizar esta destrucción. Más detalles sobre la situación del venezolano o la información brindada por este ciudadano venezolano, quisiera cederle el uso de la palabra al comisario Cardoso a los efectos de que pueda dar una explicación con respecto a eso, ¿verdad? ¿Se desestima entonces que Oscar Denis estuvo con el venezolano con este hallazgo? Totalmente. Entonces, Blanca, si está contestada la pregunta, la situación del testigo y de la persona que estuvo aportando las informaciones sobre lo que ya estamos compartiendo con ustedes va a quedar como testigo protegido y eventualmente vamos a evaluar cuál puede ser su situación dentro del país o si quisiera volver a su país, ¿verdad? Estamos nosotros evaluando eso y toda la coordinación lo vamos a hacer con la decisión del Ministerio Público.
Doctor, bueno, no sé quién me puede responder. El destino que tendría la droga, doctor, y evidentemente esto se trajo de afuera, no se produjo acá, doctor. No encontraron elementos de producción de cocaína dentro de este campamento, digamos, doctor. Contesto parcialmente. Como decíamos, la naturaleza de la sustancia y en base a la historia de este tipo de... Bueno, resumiendo un poquitito y de forma rápida, sí, efectivamente se tomó en cuenta lo que dijo este ciudadano venezolano de que supuestamente estuvo secuestrado por miembros del grupo criminal y que vio a Denis y también a Urbieta. Entonces se proceden a los allanamientos, a las verificaciones y se encuentran con un campamento narco. Continúa la conferencia y allí está Blanca López. Nosotros en instantes vamos a retomar esta información para seguir, por supuesto, compartiendo con toda la teleaudiencia de C9N. Hay muchas actividades importantes, hay una revisión que se va a hacer dentro de la Catedral Metropolitana para saber un poco qué fue lo que pasó, y también hay una reunión muy importante entre el Contralor de la República y la mesa directiva del Senado. Hay mucho por compartir en la edición matinal que ya llega con Solange Encina y Alexis Aveiro como cada mañana. Nosotros en Primer Reporte, mañana a las 6 puntualmente nos vemos. Gracias por estar del otro lado.